Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes, a este nuevo encuentro que tenemos de este ciclo que hemos denominado Contextos Presentes, Diálogos que Inspiran. Es un ciclo que el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, de quien soy la vicepresidenta, vengo acá, digamos, a presentar junto a la cátedra Eva Perón, la cátedra muy querida por nosotros, la cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy, en este tercer encuentro, bajo el título Salud Pública, Rol del Estado y Organización Social, bueno, tendremos el placer de escuchar a los disertantes que hoy nos acompañan. Para ello, digamos, le voy a dar la palabra a Felicitas, pero antes de eso, quiero hacerle llegar a todos los presentes el saludo de nuestra presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón Museo Evita, que es la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, que también siempre ha estado presente con nosotros en todo lo que ha sido gestar este ciclo y este trabajo conjunto con la cátedra. Así que bueno, nada más que darle la palabra a Felicitas y esperar que esto sea como los encuentros anteriores, un ciclo y un tiempo de intercambio y riqueza, riqueza de contenidos. Bueno, buenas tardes. Bueno, bueno, mil gracias Alicia y por supuesto siempre recordando a Cristina, que es una muy buena compañera y que nos ayuda bastante en este trabajo que venimos haciendo desde la cátedra con Mercedes de Pino. Bueno, por supuesto es un gusto la mesa de hoy, que como bien señalaba Alicia, se denomina Salud Pública, Rol del Estado y de las Organizaciones Sociales. Para el desarrollo de esta mesa tenemos 3 invitadas de lujo. Yo voy a leer 3 líneas de currículum de cada una de ellas, pero si será necesario más, puedo seguir avanzando. La idea del trabajo de hoy, en la temática que prevemos, es, digamos, presentar a las expositoras, la primera de ellas, Magdalena Chiara, luego seguiría en la secuencia Paola Besdecián, y el cierre para Sofía Tarragona, con la intención de poder hacernos algún espacio final de intercambio de preguntas que pueden ir anotando en el chat, de manera de tener el bloque de presentaciones de no más de 15 minutos cada una, y luego pasar a esa posibilidad de intercambio que sería riquísimo para nosotros. Así que casi ya arrancando con Magdalena, Magdalena Chiara es antropóloga, UBA, es doctora en Ciencias Sociales de nuestra facultad e investigadora en área de políticas públicas y salud. Lo interesante, digamos, de Magdalena es que, entre otras tareas de investigación y acción, desarrolló su actividad de docencia e investigación en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde coordinó un proyecto muy interesante de Barrios por la Salud, que integró el trabajo de, la presencia de la universidad, la presencia de las organizaciones sociales y barriales, haciendo además una articulación con la universidad, con la UNAG y con la, ¿cómo se llama? Y con la Universidad de José C. Paz. Así que bueno, nada más por ahora, les presento a Magdalena y bueno, un gusto encontrarnos nuevamente. Magdalena, toda tuya la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, muchísimas gracias, Alicia, Felicitas, Mercedes, de parte de la Cátedra Abierta a Perón y del Museo Evita por la invitación a participar de este panel, que la verdad es un lujo. Con Paola y con Sonia no nos conocemos personalmente, pero yo las sigo, he leído y las sigo en todas sus intervenciones y en su largo recorrido. La verdad que me parece muy importante que hayan decidido destacar como asunto de salud pública la relación entre el Estado y las organizaciones. Creo que es un tema
necesario y oportuno, ya que uno de los tantos balances que nos está dejando la gestión de la crisis en tiempos de pandemia es la necesidad de tener servicios de salud fuertes, pero a su vez que sean porosos y accesibles, especialmente en los territorios segregados, que son los territorios en donde tienen un protagonismo muy importante las organizaciones. Creo realmente que la relación entre Estado y organizaciones en el campo de salud tiene que ser pensada, particularmente pensada en este contexto de tan profundo deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la población. Y a mí me han pedido que hable en este caso de la experiencia de Barrios por la Salud y voy a tratar de presentar la experiencia, pero ir abonando a ese núcleo de reflexiones que ustedes están proponiendo, que me parece sumamente estimulante. Voy a la experiencia. Barrios por la Salud fue un proyecto de vinculación que contó con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con una convocatoria COVID federal que hizo apenas, que lanzó en el mes de marzo, abril, que llevamos adelante originalmente 2 universidades, la Universidad Nacional de José Cepaz y la UNCS, en un principio con organizaciones de base del partido José Cepaz, y posteriormente se sumó la Universidad Nacional Arturo Jauretche, más particularmente el Instituto de Ciencias de la Salud, replicando la experiencia junto al gremio docente y al municipio de Florencio Varela. 2 contextos distintos, para quienes no conocen el conurbano. José Cepaz está en la zona noroeste, Florencio Varela está en la zona sur, y con importantes diferencias forman parte de la periferia del conurbano, lo que aquí llamamos Segunda Corona. El proyecto fue pensado junto con las organizaciones muy tempranamente, en el mes de abril, cuando todavía los contagios no eran un problema en el conurbano. La convocatoria vino como parte de aquel patea de hormiguero que hubo al principio de la pandemia, que esa sorpresa que generó articulaciones virtuosas. Se habían en José Cepaz, municipio difícil política e institucionalmente, se había conformado un espacio sumamente interesante y bastante novedoso para el distrito de articulación de orgas, como ellos se llaman. Estoy tomando los términos que utilizan ellos para hablar de sí mismos, de orgas diversas, digo, desde movimientos muy radicalizados de desocupados hasta organizaciones de izquierda, hasta organizaciones eclesiales, que en muchos casos que casi nunca habían trabajado juntas y que se acercaron a algunas áreas del municipio. La verdad que a nosotros nos pareció ese espacio interesante, sumamente innovador, rarísimo para la dinámica de José Cepaz, no para la riqueza autónoma de cada uno de sus actores, sino que, bueno, actores muy distintos, un arco político muy distinto, juntándose en función de lo que preveían se venía. Y la relación con las universidades vino por dos vías. Por una parte, por el trabajo que nosotros desde el Instituto del Conurbano habíamos desarrollado con distintas organizaciones en José Cepaz en distintos momentos, y por otro lado, una cosa que conversábamos ayer con Felicitas, estas universidades, la vinculación en estas universidades tiene como actores a los graduados y a los estudiantes que no es que salen de la universidad para ir al barrio, forman parte, especialmente los que eligen carreras sociales, forman parte de las organizaciones de los barrios. Entonces ahí había unos vasos comunicantes, y esto es común también con la Universidad Nacional de José Cepaz. Bueno, digo, el enlace de las universidades con las organizaciones venía entonces por trayectoria de proyectos previos y por la presencia de estudiantes y graduados. En principio, la demanda y el proyecto se lo pensó como un apoyo a la implementación del programa El Barrio Cuidado. médico vos, ¿eh? Uy, cuando te llamemos para hacer el trabajo me va a tener un mes.
¿Qué pasó, Leandro? Está muteada, Magda. Me mutearon, ¿eh? No sé. Sí, Ahora me sí. pido disculpen, ¿eh? Claro, no, está bien, está Por bien. error se había entrado alguien el audio. No está bien. Bueno, decía entonces, el enlace de las universidades con las organizaciones venía por antecedentes de laburos previos y por los mismos estudiantes y graduados. Y en principio el proyecto y la demanda de las organizaciones, por eso en ese momento estaba junto con el municipio, vino como la idea era que esta iniciativa apoyara la implementación de un programa que nos pareció súper interesante cuando lo trajeron, que todavía no había tenido mucho estado público, que es el programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, El Barrio Cuida al Barrio. ¿Por qué nos parecía importante esa iniciativa de política pública? Porque buscaba activar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como promotores comunitarios en salud en los barrios, capacitarlos para que identificaran población en situación de riesgo y abonaran a la construcción de una red de soporte. Al menos el programa de José Cepaz, este programa, El Barrio Cuida al Barrio, no se implementó, pero nosotros sí obtuvimos el subsidio, esas cosas que pasan en la vida en general y cuando se instalan en la vida pública son un poquito más complicadas, tienen sus vueltas. Y bueno, teníamos el subsidio, el programa no se implementaba. Y frente a esta situación nosotros decidimos volver al núcleo duro de la propuesta y replantearla junto con las organizaciones que seguían interesadas. Digo seguían interesadas porque, bueno, nada, pasado ya un mes y pico de la pandemia, los lugares, la política volvía a su curso normal, el municipio no quería trabajar con la universidad, no quería trabajar con todas las organizaciones, bueno, se volvió un poco a los lugares, pero sí las organizaciones seguían interesadas en hacer algo y en aprovechar la iniciativa inicial, aunque hubiera que replantearla. Esto sucedió en un escenario epidemiológico completamente diferente al inicial. Nosotros pensamos la propuesta cuando todavía no había llegado el virus a los barrios del conurbano y recién la pudimos poner en práctica, recepción de los fondos mediante, cuando la circulación en José Cepaz ya era muy alta. ¿Sobre qué núcleo trabajamos? Bueno, allí ya la cosa estaba bastante complicada, no era momento de agregar tareas a los y las referentes, especialmente teniendo en cuenta que no íbamos a contar ni con el programa nacional ni tampoco con un acuerdo de trabajo con el municipio que puedo dar fe, porque las gestiones las hice todas yo, que intentamos hacerla en todos los niveles. Y entonces el foco que recortamos junto con las organizaciones en muchas reuniones fue fortalecer el trabajo que venían sosteniendo los referentes barriales, aportando desde la capacitación conocimientos y saberes para la difusión de medidas de cuidado y para acompañar y orientar a los vecinos y vecinas en los barrios. Así la capacitación fue el primer eje y el más estructurador en el caso de José Cepaz, de todas las iniciativas que llevó adelante el proyecto. Nosotros partimos de tres premisas que ayudan a entender un poco la estrategia que adoptamos. Una primera es que cumplir con las recomendaciones es difícil porque era fácil enunciarlas y entenderlas, pero son difíciles porque apuntaban a modificar rutinas, hábitos, formas de sociabilidad, que tenían bien enraizadas. La segunda es que el fundamento científico y técnico y la autoridad del Estado son, sin duda, dos fuentes importantes de legitimidad para promover los cambios, pero no eran las únicas. No sé si me estás avisando algo, Felicita. Sí, a vos te estoy avisando que estás en 10. En 10, perfecto. Bueno, gracias. Y la tercera es que cumplir las medidas cuando no están garantizadas las condiciones materiales es difícil, y José Cepaz es un municipio con muchísimas carencias, y estas tres consideraciones explican la importancia que tuvieron en Barrios por la Salud los referentes de las organizaciones sociales con sus
conocimientos, saberes, en tanto mediadores y agentes en este proceso. Participaron del curso en José C. Paz, que tuvo dos tramos, pero del primero, que fue el más importante, 80 referentes barriales de 30 organizaciones de un arco político, de arcos político y social muy amplio, y con cobertura en casi todos los barrios del partido. José C. Paz es un partido donde hay carencias más allá del mapa de los clásicos barrios populares que también hemos escuchado hablar en el contexto de la pandemia. Que nos propusimos trabajar sobre la idea del cuidado como tarea colectiva y situada. Allí retomamos con las concepciones y herramientas de la educación popular y trabajamos en torno a unos encuentros de reflexión en base a escenas. El gran esfuerzo fue que nosotros teníamos pensado el proyecto para una presencialidad cuidada y tuvimos que migrarlo a la virtualidad. Allí tratamos de poner todas las antenas y el conocimiento y la conversación con las organizaciones para usar las redes sociales de la manera que la gente usaba las redes sociales. Facebook se convirtió en nuestra aula virtual, los grupos de WhatsApp estallaron en nuestros teléfonos, listas de difusión, y ahí viene un segundo eje que fue complementario y que alimentó al de la capacitación, que es el de la comunicación. Los espacios de encuentro, como decía, reemplazaron el clásico taller de la educación popular, los grupos de Facebook y encuentros vía las plataformas que tiene la universidad para el dictado de clases. Transmitíamos por Facebook, utilizamos listas de WhatsApp y tuvimos que elaborar una enorme cantidad de materiales que acompañaron ese trabajo que íbamos desarrollando en los encuentros presenciales y en los intercambios en los grupos de Facebook y vía WhatsApp, a través de distinto tipo de piezas de comunicación que fueron reelaboradas en función de lo que el Ministerio Nacional y Provincial iba estableciendo. La verdad que estábamos todo el tiempo tratando de estar actualizadas con los protocolos de nación y de provincia para no meter la pata, porque bueno, queríamos estar acorde a esa normativa, pero esas normas las íbamos traduciendo a las situaciones que iban apareciendo en los encuentros y en las conversaciones en una mesa de trabajo de encuentro periódica, también por videollamada que teníamos con los referentes. Las piezas de comunicación no estaban autonomizadas de lo que la gente iba a hacer con esas piezas de comunicación. Las fichas teníamos ficha de capacitación que elaborábamos en los encuentros. Teníamos flyers que trabajábamos con la gente para ver cómo difundir esos flyers en los grupos de vecinos. Hicimos afiches y los difundimos y la gente luego pegaba los afiches en los comercios, sacaba fotos, filmaba, hacía y los subía a Facebook. Había una tarea, por eso digo que comunicación acá no era solamente hacer afiches, sino que estaba muy imbricada. Y la verdad que no solamente logramos fidelizar, logramos a la gente, digo, más allá de todas las dificultades, teníamos 2 encuentros en 2 turnos, 2 horarios diferentes con 30 a 40 participantes, con condiciones de conectividad terribles, porque la segregación en el territorio también se ve en el tipo de conectividad. Y cumplió un papel muy importante este tipo de encuentro y este tipo de comunicación en el momento más terrible de la pandemia, diría hasta el mes de octubre. Finalizado ese periodo, para nosotros se abrió, teníamos unos meses más de proyecto, se abrió un periodo nuevo que fue, bueno, cómo acompañar a la apertura de actividades, y allí escuchando, porque la verdad que escuchábamos los reportes nacional y provincial con periodicidad, en algún reporte que yo no sé si se lo recordará el Ministerio de Salud de la Nación, pero tiraron una idea, Carla Bisotti tiró una idea, la de tenemos un plan,
tenemos que tener un plan para retomar las actividades, ¿no? Nos gustó esa idea y trabajamos en una serie de videos con la organización El Culebrón Timbal, que es una organización de comunicación popular maravillosa, que le puso poesía, arte, personajes, a locaciones particulares. Volvimos a traer ahí la cuestión de la idea de las escenas. Y bueno, y ahí hay una serie de videos que trabajamos y difundimos. Hicimos muchas cosas más, pero yo diría que solo me interesa cerrar con una cuestión que es importante y que viene a cuento del Culebrón Timbal. Cuando uno piensa en organizaciones, está pensando solamente en las organizaciones que trabajan en el territorio, que hacen acción directa en el territorio. El territorio tiene organizaciones con equipos profesionales que saben hacer muchísimas cosas. Y nosotros, la verdad que pudimos hacer en este proyecto lo que hicimos porque pudimos convocar y armar un segundo anillo al equipo de la universidad, formado por la FM Tuncunacu, el Centro Cultural El Gallo Rojo, Asociación Civil y Cultural El Culebrón Timbal, que la verdad que son gente que sabe trabajar en el territorio, que tiene contacto permanente, que vive ahí, que sabe, que se forma, que trabaja en red. Y la verdad que cuando uno piensa en la relación Estado-organizaciones en salud, también hay que pensar en las organizaciones, no solamente en la olla popular, en el comedor, el merendero, sino estas otras organizaciones que tienen un capital enorme. Bueno, después la podemos seguir, quedaron 25.500 cosas. Gracias, buenísimo. Medio corriéndola, pero bueno, disculpa, Magda. Pero ahora Leandro va a agregar los enlaces que señalaba Magdalena, porque bueno, veo acá entre el público que hay algunas colegas, profes de materias de salud de la Universidad de La Plata, como Susan, bueno, y otras compañeras y colegas, y me parece que esos enlaces que yo los estuve mirando ayer son muy interesantes, así que si Leandro los agrega en el chat, pueden usarlos tranquilamente. Y el Culebrón Timbal es lo más, los conozco, son geniales. Bien, también gente de la UNR. Muy bien, gracias Magdalena. Paola, colega trabajadora social, es diputada de la Nación por el Interbloque Frente de Todos por la provincia de Santa Cruz. Ella integra como vicepresidenta segunda las comisiones de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Menudo trabajo, ¿no? Paola. Y bueno, tiene una vastísima experiencia como trabajadora social en la gestión de políticas públicas con eje en lo social en los 3 niveles, nacional, provincial y local. Es especialista en la temática de infancias, adolescencias y familias, con perspectiva de derecho y territorio. Me parece que son 2 dimensiones interesantes a articular. Así también como en el fortalecimiento de la mediación intrafamiliar y comunitaria como herramienta de resolución de conflictos. Puedo seguir también larguísimo rato más, pero prefiero que le cedamos la palabra. Sí comento algo. Ayer me llegó una revista muy militante donde hay un artículo de Paola que se llama Las políticas sociales y sus circunstancias, la pandemia y la pospandemia. También en ese mismo número hay un artículo de Magdalena Chiara, que se llama Abordaje territorial, aportes para pensar la agenda de salud. Así que bueno, Paola, todo tuyo. Gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Por supuesto que el título que dice Diálogo que Inspiran ya nos da toda una connotación, ¿no? No solamente de inspiración, sino también de esperanza. Yo, por supuesto, agradecer a Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, es la secretaria parlamentaria de nuestro bloque, quien tiene la tarea ardua de poder gestar todo el marco y el plexo normativo que necesitamos para poder llevar a cabo políticas públicas y
por supuesto también al Museo Evita, tanto a Ida como a Alicia, y a la Facultad de Ciencias Sociales por esta posibilidad y esta cátedra tan importante como tiene que ver el tema de la cátedra Eva Perón. Así que muchas gracias por la invitación. Yo en realidad lo que voy a buscar es que podamos reflexionar y compartir algunos conceptos que tienen que ver por el rol del Estado, ¿no? Y qué Estado, no es cualquier Estado, sino de qué Estado nosotros creemos que es donde mejor permite el desarrollo humano y sobre todo las posibilidades de la gestión de oportunidades. Las realidades de los gobiernos peronistas, y acá voy a ir un ratito y voy a tratar de hacer un paralelismo con todo el mayor de los respetos, pero que fue Carrillo a la actualidad, ¿no? Carrillo tuvo que armar un sistema de salud y nosotros en este gobierno tenemos que reconstruir un sistema de salud por 4 años del macrismo que devastó lo que era el sistema de salud. Y a su vez también me parece el rol clave de las organizaciones sociales en este puente, tal vez pensado, entre el Estado y la ciudadanía, que no es menor, que es importantísimo, sobre todo cuando nosotros creemos que el eje territorial es un eje fundamental, y sobre todo cuando hablamos de derechos. Uno tiene que no declamar los derechos, sino tiene que ver cuál gestiona esas herramientas o gesta esas acciones, esas condiciones para que se pueda el desarrollo de estas políticas públicas. Que vuelvo a decir, son políticas públicas donde el rol fundamental tiene que ver con un Estado que sea presente, un Estado que sea protector y sobre todo un Estado que sea garante de los derechos humanos. No es cualquier Estado. Si nosotros nos pensamos en la política que llevó a cabo el neoliberalismo, donde el eje estaba en el mercado, muchos de nosotros miramos nuestras propias vidas o miramos nuestros contextos y vemos que a nosotros nos quitaron derechos, nos quitaron las oportunidades, más de posibilidades de crecimiento. Ahí el rol del Estado es fundamental en el acceso a cuestiones básicas, como tiene que ver con la salud, como tiene que ver con la educación, con el ingreso y sobre todo con el tema de los alimentos. Volviendo a estos 4 años de atrás del macrismo, bueno, después Sonia va a poder explicarlo mucho más, pero digo, a nosotros hubo cuestiones que nos marcaron, digo, un ministerio de salud que pasó a ser secretaría, la merma en el presupuesto que estaba destinado a las políticas sanitarias. Yo en esos 4 años del macrismo era ministro de Desarrollo Social en la provincia de Santa Cruz, y la verdad que las posibilidades de accesibilidad a programas que mejoraban la calidad y las condiciones de vida de la población estaban mermadas, y este concepto de la meritocracia realmente iba en contra de las posibilidades y las oportunidades de desarrollo. Entonces me parece que claramente no hay mejor modelo de desarrollo para la comunidad y de desarrollo humanitario que no sea el campo nacional y popular. Por eso me parece que lo tenemos que proteger, lo tenemos que cuidar. Claramente hay un montón de preconceptos que se incorporan, ¿sí? Yo estoy como vicepresidenta segunda de la Comisión de Salud, bueno, ahora estoy como presidenta en la bicameral de la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y permanentemente vemos esta cuestión de las informaciones que vienen a minimizar la reconstrucción de sistemas de salud, sistemas sociales, sistemas comunitarios. Y a su vez también me parece que otro tema importante en el cual que sería esencial que podamos compartir es el tema de un tema que se está hablando mucho, que tiene que ver el tema de los cuidados, ¿no? Y el rol que tiene que dejar de ser solamente de un rol de subsistencia, como tiene que ver con el tema de los cuidadores o las cuidadoras comunitarias. Claramente quienes trabajan en el cuidado de los niños, de las personas con discapacidad, el tema de las mujeres, el 90% son mujeres, ¿sí? Entonces tiene que haber un reconocimiento de esta economía del cuidado en un sistema social que le dé otras posibilidades de derechos y de garantía. En esto me parece que, y tal vez
nosotros para lograr, y creo que algo que logramos quienes venimos del peronismo y que venimos también amando a Evita, sí lo que buscamos permanentemente tiene que ver con esta honestidad intelectual y la coherencia política. Si nosotros no tuviéramos honestidad intelectual y coherencia política, no estaríamos haciendo las cosas que hoy estamos haciendo como gobierno. Tal vez muchos nos dicen, no saben comunicar. Bueno, es una característica, ¿no? Que tal vez lo tenemos que repensar. Pero sí lo que sabemos es pensar en cómo damos más oportunidades, en pensar cómo gestamos políticas que realmente permitan reconstruir no solamente de la cuestión social, sino también del desarrollo productivo y el desarrollo económico. Miren, en estos 2 años de pandemia, con todos los obstáculos que hemos tenido, nosotros en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por supuesto, sacamos 66 leyes. ¿Sí? Esto que a veces dicen los legisladores no trabajan, sacamos 66 leyes. Y no solamente sacamos leyes que creíamos que nos parecían, sino eran leyes que daban posibilidades a la población, sobre todo los más vulnerables, de poder insertarse en el mundo social, insertarse en el mundo laboral, insertarse en el mundo económicamente activo. Falta muchísimo hacer, digo, y nosotros somos conscientes de las falencias y las dificultades que todavía nos falta transitar. Pero ahora no tenemos que olvidar que estamos en un contexto de pandemia. Claramente, el Ministerio de Salud de la Nación, y esto es importante que sepan, durante los 4 años del macrismo nunca fue el ministro de Salud a la Comisión de Salud. En el caso nuestro, de nuestro gobierno, que conduce Alberto y Cristina, fue el ministro Ginés y hace poquito fue la ministra Bisotti. La ministra Bisotti que estuvo por todos los bloques, ¿no? Y contó todo el proceso que para poder adquirir todo lo que tiene que ver con las vacunas. Leyes que nosotros hemos sacado y sobre todo para facilitar todo lo que tiene que ver el contrato de adquisición de vacunas, que tenían que ver con también respetar la soberanía política y la independencia económica. Nosotros no vamos a sacar leyes que nos piden los laboratorios, sino vamos a sacar las leyes que nos permitan realmente hacer accesible y que nos permita realmente darle respuesta a la gente y darle respuesta a nuestro pueblo. Otro tema que me parece que es fundamental y que es bueno que lo podamos trabajar, porque también, digo, claramente hay que tener memoria, nosotros reconstruimos un Estado que esté presente y activo, pero no solamente que mire desde la capital federal o de Cabo la provincia de Buenos Aires. Me parece que esta federalización que se está haciendo, no solamente desde las políticas públicas que lleva a cabo el Ejecutivo, también de las acciones que estamos desarrollando desde el Congreso de la Nación. Hace poquito sacamos una ley que tiene que ver con la zona fría, esto poder acceder a disminución de algo tan esencial como tiene que ver con una de las cuestiones mínimas, como el tema de la calefacción, entre una disminución del 50 y el 30%, lo del monotributo, lo de ganancias, digo, un montón de la agenda legislativa se compone de un montón de componentes que nos va a permitir a nosotros reconstruir sistemas sociales, reconstruir sistemas de salud, reconstruir sistemas de producción, porque no cabe ninguna duda que el mejor ordenador social es el empleo. No hay mejor ordenador social que no sea el empleo. Por lo cual, hacia eso vamos, ¿sí? Por supuesto también, y vuelvo a lo mismo que dije antes, de la coherencia política y la honestidad intelectual. Le digo, nosotros tenemos una oposición que busca instalar odio y temor. Yo me acuerdo en la sesión cuando nos dijeron de que si en esa vacuna había veneno y que después hizo una presentación contra el presidente, ¿sí? Entonces ahí también tiene que ver el valor de la salud. Y en esto es importante acordarnos de Carrillo. Carrillo dio vuelta
lo que tenía que ver con la expectativa de lo que era la salud. Construyó una política pública que tenía una mirada de la justicia social, que le dio la mirada de derecho social, donde nos dijo a nosotros el derecho a la salud es para todos, ¿sí? Donde todos los avances científicos o tecnológicos que se tengan no sirven si quedan solamente en un espacio, sino eso no se puede descentralizar y que pueda llegar a los distintos posibles dispositivos comunitarios o territoriales que se tengan. Por supuesto que también él dijo que no puede estar escindida la política sanitaria de la política social. Eso es así. Digo, para nosotros territorio, integralidad y desarrollo son cuestiones que van de la mano. Y en esto es fundamental el rol de las organizaciones. El rol de las organizaciones que cumplieron una primera línea de contención social y de protección social. Y está bien que hablemos de protección social y de contención social, porque la situación económica social y la situación de la familia es una situación crítica. Entonces nosotros decimos, está bien las líneas de protección social, pero sí también tenemos que buscar que esas organizaciones sociales forman parte de este sistema. No tiene que ver solamente con dar respuestas a subsistencia, sino que las organizaciones sociales tienen respuestas comunitarias, y esas respuestas comunitarias son esenciales en la contención y en la cobertura, sobre todo de los más vulnerables. Por eso, en la Cámara de Diputados estamos trabajando en conjunto con distintos ministerios una ley integral de protección de cuidado. El tema del cuidado tiene que ser una política de Estado, una política pública. Digo política de Estado porque no tiene que ver solamente con nuestro gobierno, sino tiene que ser una política que quede instalada, y sobre todas las cuestiones que las organizaciones son ese puente esencial entre el Estado y la ciudadanía, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que a veces lo vemos muy lejano a las posibilidades de las políticas públicas o el acceso a esas políticas públicas. Bueno, ahí también que las organizaciones sociales sean parte de ese esquema de trabajo. Hay mucho para contarle de los legislativos. Sí les puedo decir que nuestro compromiso como legisladores es... Paola, perdóname que te interrumpa, te quedan 5. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, a vos. Por supuesto que nuestro rol como legisladores es trabajar esas normas y esas leyes que son necesarias para el desarrollo de nuestro país, pero con mirada federal, ¿sí? Nosotros buscamos que esto y eso nos genera mucho nuestro bloque, tenga que ver con esta posibilidad de desarrollar legislaciones, en este caso, en medio particular, que tiene que ver con las legislaciones sociales, que nos habiliten, nos posibiliten un crecimiento sostenible y de desarrollo. No hay, no basta con las normas, ¿sí? Yo puedo tener la mejor norma, pero si eso no lo acompaño de una política pública, y eso no lo acompaño de una movilización social, de una organización social, donde los 3 escenarios, los 3 anillos puedan interactuar permanentemente, nos quedamos a mitad de camino. Yo creo que las redes comunitarias que se están gestando también nos permitieron poder llevar estos 4 años del macrismo que realmente fueron devastadores, ¿sí? 4 años que nos dejaron mucha deuda, que tal vez podamos tener algunos indicadores de crecimiento, pero lento, pero porque también nosotros empezamos muy mal en el gobierno, y si a esto le incorporamos el tema de la pandemia, hace que la situación sea mucho más conflictiva. Sí, también me parece que es importante nosotros poder compartir información, y en ese momento tal vez Sonia lo va a compartir, pero hubo datos que la ministra de Salud nos dio cuando estuvo con nosotros en la Cámara de Diputados, que fueron fundamentales. Digo, nosotros nos preparamos para la pandemia cuando ya estaba la pandemia instalada,
¿sí? No es que tuvimos este tiempo de poder previamente diseñar. La pandemia se instaló y nosotros pusimos en marcha, y el presidente sobre todo puso en marcha una batería de posibilidades. 12 hospitales modulares. No es menor construir 12 hospitales modulares. El incremento de las camas en terapia intensiva, donde el mayor incremento de las camas de terapia intensiva fue en el sector público. Adquisición de un montón de insumos de aparatología, donde se facilitó a todas las provincias, ¿sí? Por lo cual me parece en esto rescatar el concepto de una mirada humanista y el concepto de la justicia social. La justicia social y esta organización comunitaria, y esta organización que le tenemos que dar a la sostenibilidad y acompañamiento de la política es clave. La oposición, les digo, que viene a instalar odio y temor. Construyan relatos vacíos porque tal vez no tengan la responsabilidad de la ejecución. Ante eso nosotros tenemos que contrarrestarlo con acciones concretas que estamos desarrollando y sobre todo estar cerca de la gente, estar cerca de los ciudadanos, estar cerca de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las diversidades. No fue menor que hace poquito se sancionó la ley de cupo trans. No se hace en cualquier gobierno, se hace solamente en los gobiernos nacionales y populares. Así que yo no quiero alargarme mucho más, sí decirles que estoy a disposición para dudas, inquietudes, para poder ampliar, pero sí les puedo asegurar que más allá de esta situación de desesperanza, incertidumbre, que nos quieren hacer instalar, no lo permitamos. Estamos muy fuertes, estamos muy fortalecidos y queremos una gran oportunidad donde la unidad es la mejor forma de poder pensar un país distinto y diferente, pero no con la gente afuera, y no pensando en el mercado, sino con la gente adentro y pensando un país de desarrollo productivo y social. Así que muchas gracias. Esa sí que es una colega, Paola. Gracias, Paola. Hay un par de preguntas para vos en el chat que te pido que las veas, así las vemos luego. Por supuesto, alguien acá recuerda al recordable Floreal Ferrara, por cierto, sí, lo tenemos en el corazón. Bueno, y antes de irnos a escuchar la Sonia Tarragona, quiero decirles que hay gente de Rosario, hay gente de Puerto Iguazú, en fin, de organizaciones barriales, de Matanza, de Gran Buenos Aires, así que bueno, tenemos una capacidad de difusión importante, les agradecemos a todos y a todas, y bueno, y ahora por supuesto me va a encantar presentar a Sonia Gabriela Tarragona. Ella es jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, cosa que no es poca tampoco. Ella de formación de base es economista, especialista en economía de la salud y regulación de servicios públicos, y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales, casi nada. Es docente en la Universidad de La Plata, investigadora, también docente de la Universidad de Salud, y ha sido secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica de ISalud. No sé si sigue siéndolo, en realidad por ahí la confusión es mía. Bueno, tiene también una inmensidad de antecedentes de trabajo, tanto en perspectiva de docencia, de investigación, como con responsabilidades en la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, directora de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, viene con un currículum, qué sé yo, cuya síntesis es de una página, la síntesis de la síntesis de la síntesis. Así que, bueno, le agradecemos enormemente que esté acompañándonos, y también seguramente en el chat hay alguna pregunta o algún comentario que sea de interés para Sonia. Bueno, la escuchamos entonces y bueno, gracias, Sonia. No, muchas gracias por tan cálida y elogiosa bienvenida y presentación. Es más el palabrerío que la realidad.
somos seres humanos todos normales, que nos ha tocado estar en distintos lugares. La verdad es que quizás porque desde el Ministerio de Salud nos toca estar gestionando esta pandemia, ¿no? La crisis humanitaria y sanitaria más importante de la historia, donde nos están pasando un conjunto de cosas que van a transformar para siempre lo que nos está pasando, en lo político, en lo social, en lo económico, en muchos aspectos. Y será porque estamos hace tanto tiempo inmersos en esta cuestión vinculada al COVID, que hoy he elegido hablar desde otro lugar, no vinculado al COVID, nada de COVID por hoy, y poner un poco más el acento en lo que tanto Paola como Magda mencionaron muy bien, que es el rol de lo social o la importancia de lo social en la construcción del rol del Estado. La verdad es que uno no puede pensar un sistema de salud pública que se piense separado de la reivindicación de una organización social, que se basa en un paradigma de derechos, de justicia social, de igualdad, de acceso. Todas hemos mencionado a Carrillo, por alguna razón. Carrillo mismo decía, los problemas no van a poder ser resueltos si la política sanitaria no está respaldada en la política social. No podemos pensar a la salud si no pensamos a lo social. La verdad que el Estado y el rol que asume el Estado es siempre el de garantizar derechos. La salud pública, las políticas sanitarias son rectores de otros sistemas en este caso, pero sin la presencia permanente y acompañando de las organizaciones sociales y de lo social, ninguno de los roles que nos toca asumir desde el Estado podría ser sostenido a lo largo del tiempo. La verdad es que nosotros nos toca entrar y salir de la gestión pública muchas veces, pero las organizaciones sociales nos trascienden siempre. Quienes sostienen las luchas, avanzan, construyen, trascienden, son las organizaciones de la sociedad civil, son los movimientos sociales, son los colectivos que se abrazan a sus causas y que nos interpelan permanentemente. Es destacable que en nuestro país hemos construido un plexo normativo, la verdad, ejemplar. Hemos avanzado muchísimo en muchas cosas. Por supuesto que tenemos deudas, que nos falta dar respuestas, pero también hemos podido construir una base normativa para nuestro sistema de salud que hoy nos ha permitido gestionar esta pandemia con las más y los menos que tenemos, pero que hasta ahora hemos salido ganando y no perdiendo todavía, y esperemos que así sea. La verdad que la organización social en nuestro país tiene un fuerte componente, como les decía recién, y fuerte presencia de los movimientos sociales, de los colectivos autogestivos, de independientes, de los activismos, de las luchas, y por ende de la organización, ¿no? La organización de la sociedad como un todo. Y uno podría repasar sencillamente no sé, el activismo de Mamá Cultiva por sus chiquitos para usar el cannabis en uso medicinal, o los colectivos de mujeres que siguen eternamente luchando por el parto respetado, o las asociaciones de personas viviendo con VIH o con enfermedades poco frecuentes. Este empuje permanente de los colectivos sociales y de sus luchas es central a la implementación de políticas públicas. La verdad es que la construcción de los derechos, la garantía que desde el Estado podemos dar al cumplimiento de esos derechos no se podría sostener sin estas luchas que nos trascienden todo el tiempo. En este mismo momento de la historia, la verdad es que pocas veces creo uno puede decir que está haciendo historia, más allá de que es un cliché y dice esto es un momento histórico y nos pasamos diciendo que vivimos momentos históricos. Definitivamente creo que este es un momento histórico, no solamente por la pandemia, sino también porque en este mismo momento los movimientos de mujeres, los feminismos, los colectivos LGBTI+, son los que están marcando la agenda del Estado, en lo nacional, en lo internacional, en lo provincial. Y este momento va a marcar un antes y un después de estas conquistas que finalmente se transforman en expresión de las instituciones que es inédita. La verdad es que las transformaciones que estamos viviendo en estos tiempos son de verdad puntos de inflexión. Qué sé yo, la movilización del Ni Una Menos que empezó en 2015 logró que desnaturalicemos las violencias de género, las violencias en general, los femicidios, las formas de discriminación.
no sé, las jornadas que vimos de vigilias eternas por la sanción de la interrupción legal del embarazo en 2018 y en el año pasado, los encuentros que originalmente eran de mujeres y después pasaron a ser de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, transexuales y no binarias. Son transformaciones increíblemente grandes, que probablemente las podamos dimensionar cuando pase el tiempo. Las marchas del orgullo, que ayer fue el Día del Orgullo, que empezaron en el 92. Fíjense el tiempo que se sostienen estas luchas hasta que finalmente se traducen en derechos. Un poco Argentina tiene esta singular trayectoria histórica que nos van marcando los organismos de derechos humanos. Por supuesto, no quisiera olvidar la tremenda referencia a madres y abuelas de Plaza de Mayo, que su presencia activa ha logrado trascender décadas de historia y correrse de ese lugar de víctima, de ese lugar de sujetos activos en la historia, ¿no? En la historia de las luchas. Este tiempo de pandemia también nos ha permitido revalorizar lo territorial, volver a posicionar el federalismo en una discusión que a veces se queda en los costados y no va al hueso de las cosas que tenemos que discutir. La salud pública tiene que poder interpelar, tiene que poder dialogar, tiene que poder incorporar la diversidad territorial. No podemos hablar de federalismo si no entendemos el concepto de diversidad. Y la verdad que en la diversidad también pensamos en la idiosincrasia de cada lugar de nuestra patria, con los más, con los menos, con los distintos colores políticos que tenemos y que son también quienes nos nutren. Nosotros en salud hemos logrado, rara vez nos pasa, pero en estos tiempos de pandemia, los 24 ministros de todas las jurisdicciones del país y la ministra de Salud ahora, Carla Bisotti, y lo fue también el ministro Ginés González García, construyeron un espacio sin fisuras. La discusión de la salud pública y de las decisiones sanitarias son exclusivamente sanitarias y son las que nos han permitido tomar decisiones en estos tiempos tan difíciles. Por supuesto que tenemos un sistema de salud fragmentado, segmentado, que también se puso al desnudo en la gestión de la pandemia, pero me parece que para lograr transformar, primero tenemos que poder palpar las dificultades que tenemos. Nos pasamos haciendo diagnósticos, pero lo cierto es que cuando lo vivimos en carne propia, cuando en la piel se nota esta fractura de nuestro sistema de salud, es momento de empezar a hablar de otras transformaciones que seguramente empezarán a ocurrir de acá en adelante. Solo para mencionar alguna cosa más particular y quizás distinta a lo que venimos hablando de pandemia, me parece importante poner el acento hoy desde el Ministerio de Salud en algo que para nosotros es trascendental como mujer y como mujer de la salud, que es la transversalización de las políticas de género y de diversidad hacia el interior de nuestro ministerio y hacia el interior de las otras áreas de gobierno. La verdad es que la creación de las áreas de género y diversidad no hubiera sido posible sin estas luchas de las organizaciones sociales, y hoy nos sentamos a hablar de diversidad y salud, de planes nacionales de género, de abordaje integral de las niñeces y de las adolescencias trans, travestis y no binarias, del cupo trans, de la transversalización de todas estas iniciativas que no podemos dejar de reconocérselas a las luchas sociales que nos han precedido y que nos seguirán construyendo la agenda del futuro. La verdad es que a mí me ha tocado afortunadamente poder trabajar en organizaciones sociales y lo sigo haciendo, y lo cierto es que ser parte de una organización social, formar parte de estos movimientos transformadores son los que de verdad permiten hacer historia. Estar en esos lugares de transformación, seguramente muchos y muchas de ustedes les ha tocado sentir en la piel ese calor de estar en medio de una marcha por la conquista de un derecho. Esas cosas no se resuelven desde el Estado, no se resuelven desde las leyes, no se resuelven desde las normas, se resuelven en la calle, en las conquistas sociales, y son las que nos marcan la agenda al Estado. El Estado debe estar al servicio y para atender estos reclamos de la organización de la sociedad civil, y me parece que si nosotros desde el Estado no podemos recoger esas demandas, no habremos hecho una buena gestión. Así que en este momento tan difícil que nos toca vivir, estar sentados en las mesas de muchos espacios con organizaciones sociales
muy presentes son las que nos permiten no perder de vista la necesaria equidad que tiene que tener un sistema de salud, la justicia que debemos construir y que hoy no la vemos, por lo menos en la gestión de nuestro sistema de salud. Así que en este marco tenemos que entender desde el Estado, como les digo, de paso como estamos en estos lugares que nos toca estar, que las acciones no son nunca propiedad de los estados, son siempre propiedad de la sociedad, los derechos son los que nos impone la sociedad civil y son esas cosas de las que nos tenemos que poder apropiar. Así que esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes, bien afuera del COVID, porque la verdad es que nos hace bien a veces poder pensarnos en estas reflexiones por fuera de lo que nos toca todos los días. Así que agradezco muchísimo el espacio para poder reflexionar, para interpelarnos a nosotros mismos y para seguir transformando. Muchas gracias. Además, perfecta con el tiempo. Gracias, Sonia. Bueno, muy amable. Solo quería agregar un comentario que me dio pie Sonia para hacerlo, rescatar el hashtag y la invitación que nos hacen las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que dicen, si te estás vacunando en estos días y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés dudas, comunicate con abuelas.org.ar y hashtag una dosis de identidad. Así que gracias, Sonia, me lo trajiste a cuento. Bueno, abrimos ahora a comentarios, preguntas, en fin. Manu, Leandro. Bueno, tenemos una pregunta de Ángel Pepey, que es para Paola. Dice, el proyecto de la nueva ley de VIH habla de la producción pública de medicamentos e investigación científica. La ministra ya al Congreso, después de revisarlo, debe estar mal redactada. Tiene ya más de 6 años dando vueltas. ¿Has visto el proyecto? ¿Cómo podemos impulsarlo? Mientras tanto, miraba en el chat las preguntas y como me pidió felicita, y digo, hay varias que están concadenadas, así que puedo contestar varias juntas, que me parece que es importante. Una es el tema de la modificación a la ley de VIH. Todavía en nuestra Comisión de Salud no ingresó, ¿sí? Pero por supuesto que yo me quedo en contacto con el compañero que hizo la pregunta para poder continuar, y nosotros ni ven yo tenga novedades, poder comunicárselo y a su vez también tomar el compromiso de poder impulsar. Sí, por supuesto que está vigente la ley de producción de medicamentos para todas las patologías, esa ley está vigente, sigue vigente, y en este sentido tenemos el reclamo de que ni bien ingrese lo podamos tratar en comisión, no hay ningún tipo de dificultad. También con el tema de lo de las medicinas tradicionales y complementarias, que me preguntaban recién sobre una ley de medicinas tradicionales y complementarias. Bueno, eso está todavía en el seno de senadores, ¿no? Nosotros lo veremos, lo analizaremos, veremos qué es lo que se plantea para poder trabajarlos. Por supuesto que la Comisión de Salud, para darles una idea, tiene 498 proyectos o preproyectos de ley y de norma. Eso también, tal vez Sonia lo puede decir, que nosotros lo que hacemos, digo, en comillas y con mucho respeto, al Ministerio de Salud. Claramente nosotros no queremos sacar normas que después no sean aplicables, ¿sí? En esto es el mancomunado de trabajo articulado con el Ministerio de Salud. Y por supuesto también otra de las cosas que decían es lo que planteó nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo estoy de acuerdo, y creo que vamos a tener que darle el debate acerca del sistema de salud que queremos y cómo confluyen y articulan estos tres subsistemas que tenemos hoy en la República Argentina, ¿no?
el público, el de las obras sociales, el de las privadas, que en muchos casos nos generan inequidad, que no nos genera inclusión, que nos genera desigualdad, que nos genera un montón de tipos de cuestiones. Me parece que es un debate que lo necesitamos y que cuando sea el momento oportuno lo vamos a dar, porque creemos que hay que pensar un nuevo sistema de salud que no lo tienen que hacer, no tenemos que hacer los legisladores desde nuestros criterios. Hay que hacerlo en conjunto con todas las provincias, hay que hacerlo en conjunto con las organizaciones. Digo, porque las organizaciones marcan claramente estas cuestiones de aquellos derechos que falta todavía efectivizar, ¿no? Y que muchas de las conquistas fueron por esta lucha de las organizaciones sociales. Y también saber, y les puedo asegurarles que hay a veces en el sistema de salud esta puja de intereses económicos y de poder, ¿sí? En eso nosotros como Comisión de Salud interactuamos con todos. Vuelvo a decirle, a nosotros nos cuestiona mucho la ley de contrato con los distintos laboratorios para la adquisición de las vacunas. Nuestra ley está apta para poder generar todos los convenios necesarios. Vuelvo a decirle, nosotros no vamos a ceder a las presiones políticas e institucionales y económicas que estamos teniendo de algunos laboratorios. Nosotros buscamos el bien común y ese bien común lo tenemos que garantizar en conjunto todos los sistemas. Y un tema que no es menor, que nosotros, y que es importante para quienes trabajamos en el tema de la salud y el bien común y las organizaciones, es una ley que se está trabajando, que me parece que no sé si está en el chat o me lo preguntaron por teléfono, que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, tan prontamente, ¿no? Poder darle dictamen y sancionar esta cuestión. La ciudadanía tiene que saber qué come. Y en eso uno puede tener libertad de decidir si lo compra o no lo compra. Pero nosotros tenemos que saber qué estos alimentos que están multiprocesados contienen para poder decidir. Gracias, mil gracias. Mil gracias, Paola. Bueno, acá la Paola es la que ha concitado la mayor cantidad de interrogantes y preguntas. Entonces yo quisiera dirigirle a Sonia, dada su función su formación de economista y toda digamos, el background que tiene, es decir, cómo interactuar, cómo articular esta política pública, que por lo que estamos viendo acá, estamos pensando en una salud como derecho, en una salud y territorio, en una salud como bien común, como señala Ángel por aquí, es decir, cómo se tensa el vínculo política de salud y financiamiento de la política de salud, ¿no? Por ahí es muy gruesa la pregunta, pero bueno, vamos por ahí, ¿no? Es difícil, yo digo, pensaba, perdón, una cosilla, hay un material que yo uso, digo, en una materia de política social, que dice, que habla del costo de los derechos, ¿no? Lo escribe un señor Holmes, como el detective, y plantea la tensión que esto genera. Si podés trabajar un poco la idea, estaría buenísimo. Gracias, Sonia. No, por favor, es bien complejo, ¿no? Porque es un tema que, por supuesto, no está resuelto, pero plantea un debate permanente respecto de estos trade-off entre salud, economía, situación social, situación sanitaria y economía, y sistema de salud, y necesidades y derechos, etc. Decirles primero que no somos originales, es el mismo debate que está ocurriendo en todas las economías del mundo. Cuando hay economías que han sostenido, y acá podemos revisar gobiernos de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, lo que quieran. Cuando el gobierno ha priorizado la salud, el debate es por qué no prioriza la economía. Y cuando los gobiernos han priorizado las economías, el debate es por qué ha olvidado la salud. En todos. Es más, contarles también, quizás es anecdótico lo que voy a decir, pero también lo hemos visto. Se ha hecho una encuesta a nivel mundial de una consultora internacional donde en el 100% de los países las sociedades están disconformes con sus gobiernos respecto de la forma que han gestionado la pandemia. No hay ningún país en el mundo donde la sociedad
sienta que su gobierno gestionó bien la pandemia. Eso significa, y pone de manifiesto otra vez, las naturales tensiones que hay entre la salud y la economía. Porque por un lado necesitamos seguir funcionando como sociedad y con nuestros trabajos y nuestras actividades, pero tenemos una cuestión que a veces no se puede dimensionar desde lo individual porque es una cuestión colectiva. Esta cuestión de la vacuna, por ejemplo. La vacunación no es solo un derecho individual, es una obligación como colectivo, como sociedad. La vacunación funciona si todos nos vacunamos, no nos sirve si nos vacunamos solos. Entonces, esta dificultad para poder mirar lo colectivo, cuando a uno lo que lo ajusta, lo apremia y lo preocupa es lo individual, es lo que nos mete permanentemente en estas tensiones. Y hay otra cosa que también ha pasado, y quizás relacionándolo con tu primer comentario, Feli, es la imposibilidad que tenemos a veces de poder hacer tangible la restricción presupuestaria. A veces no podemos ver que no alcanza para todo. Nosotros tenemos, de los últimos 35 años de historia argentina, hemos tenido 30 años de déficit fiscal y 5 de superávit, con lo cual siempre nos falta plata, por la razón que sea. Pero lo cierto es que esta construcción de cada vez más necesidades, que a veces no podemos ponerle un valor, o más bien le podemos poner valor, no le podemos poner un precio, hacen que todo el tiempo necesitemos estar priorizando alguna cosa por encima de la otra. Por eso nunca vamos a alcanzar una situación de satisfacción total, porque siempre hay necesidades que no son cubiertas. La verdad es que la respuesta no la tengo, no sé cuál sería la solución a este problema. Lo que sí es que uno debe hacer lo que hace en la vida en general, buscar permanentemente este equilibrio, en poder garantizar los derechos básicos a la salud y a la vida, y en este caso, sin hacer un desastre en la economía, porque eso es lo que vamos a necesitar para salir de esto más adelante. Bueno, buenísimo. Muy bien, muy interesante. Sonia, muchas gracias. Es una tensión, efectivamente, difícil de resolver, ¿no? Más después, máxime de los tiempos que hemos corrido en los anteúltimos 4 años, por así decirlo. Bien, acá tengo un par de preguntas, ahí se me escaparon, de Mercedes de Pino, que le pregunta a Magdalena, ¿cómo se puede ampliar el proyecto de Barrios por la Salud y cómo se puede articular con Nación y provincia? Magda. Mira, Barrios por la Salud fue un proyecto que trató, no fue un proyecto muy original, fue un proyecto bastante acotado, que trató de traer el capital de reflexiones que teníamos acerca de la salud comunitaria, de la salud colectiva, de la particularidad del territorio, de la importancia de los territorios y de las organizaciones, a una coyuntura particular que fue la primera ola en territorios segregados. Yo creo que más que expandir Barrios por la Salud, que bueno, de hecho pudo replicarse la experiencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que de hecho entregan los certificados este sábado, y también tuvieron una cantidad de inscriptos similar. Lo mostró, digo, la verdad que las universidades es una herramienta que sirve desde las universidades para trabajar en este contexto. Lo que me parece interesante que echó luz esta experiencia, más que replicar la experiencia en sí, me parece que el saldo que deja la experiencia y muchas investigaciones también lo están mostrando, es el papel que tiene, primero, la dificultad de llegada que tiene el Estado a pesar de todos los esfuerzos en salud para llegar a territorios segregados, incluso territorios que van más allá de los denominados barrios populares, como primera cuestión, y el papel que están ejerciendo efectivamente en esa
en esa integralidad vista desde abajo, que no reconoce los límites sectoriales que están ejerciendo los y las referentes de las organizaciones sociales en materia social, pero también en materia específicamente de salud. Allí me parece que hay una reflexión que colocar en la agenda de las reformas, que en general es una agenda macro, que tiende a mirar un tema súper importante, que refiere a la cobertura financiera, a la integración en ese nivel, pero digo, mirando el sistema de salud desde abajo aparecen estos actores, que son actores muy importantes, que sostienen la vida, que sostienen y acompañan a la población que está en la última fila, y la verdad que a mí personalmente este proyecto me situó la reflexión y me situó a mirar las políticas entre quienes estaban en la pandemia al final de la fila, y ver qué hacían allí. Pero la figura del referente tiene un potencial específicamente sanitario, que me parece que hay que pensar cuál es el lugar, cómo se fortalece, cómo se homogeneizan formaciones, cómo se institucionaliza su lugar que no puede, el referente, digo, las organizaciones no van a reemplazar a los servicios de salud, digo, y ahí traemos la clásica del fortalecimiento del primer nivel, que en algunos lugares está fortalecido, lo vimos con la experiencia de UNAC, y en otros lugares, como José Cepaz, está absolutamente desmantelado. Entonces digo, me parece que las reflexiones que trae son cómo institucionalizar y darle entidad a estos actores, cómo mejorar su formación y cómo enlazarlo con un primer nivel de atención más fuerte, que en algunos lugares necesariamente hay que fortalecer, y ahí están los municipios, y ahí de la complejidad financiera y de gestión, los municipios, la provincia y la nación. Pero bueno, digo, preguntarse qué puede hacer la nación y la provincia cuando los municipios no deciden plantearse esas prioridades, me parece que son algunas reflexiones que por lo menos a mí me dejó la experiencia de Barrios por la Salud en José Cepaz. Gracias, Magdalena. Bueno, vamos cerrando ya, estamos ahí 19:26. Hay pregunta para Sonia, llega aquí. El Ministerio de Salud, a ver, Leandrito, vos que seguramente lo estás viendo mejor que yo, o Manu, a ver. Ahí la estamos buscando. La última, acaba de ingresar. Ahí la leí. Si estamos trabajando en un programa post-pandemia. Exacto. Sí. Sí, no en un programa post-pandemia. Sí, la semana pasada tuvimos reunión del Consejo Federal de Salud, que integra a todos los ministros de salud de todas las provincias argentinas. Tuvimos una jornada del día completo, y uno de los temas, les diría la tarde de la jornada, de ese encuentro fue justamente discutir la pospandemia, ¿no? Cómo vamos a trabajar en todo lo que nos deja la pandemia, más allá de lo que conocemos, la caída en los controles oncológicos, la caída en los tratamientos, la falta de controles, la demanda contenida que vamos a tener que atender una vez que esto pase. La interrupción de los tratamientos de diabetes, de enfermedades crónicas, de actividades físicas. Digo, la pandemia no es solo los muertos y los casos por la pandemia, es todo esto que vamos a tener que atender todos nosotros y nosotras hacia el futuro. Así que ya estamos trabajando en varios programas de recuperación de los esquemas de vacunación, de salir a buscar los tratamientos crónicos, los controles oncológicos, sobre todo en los cánceres prevalentes de mama, de colon, de cuello de útero, de próstata y de pulmón, que son donde más impacto se siente la falta de controles. Así que se está trabajando en comprar equipamientos para mejorar los diagnósticos y para avanzar en expandir la búsqueda de casos. Así que sí, es un tema que nos ocupa de verdad. Por ejemplo, se están incluyendo, y en 2 meses lo vamos a tener ya, medicamentos de salud mental en los botiquines del programa Remediar, para avanzar en el tratamiento de, por supuesto, lo que corresponda en los primeros niveles de atención, porque también todos vamos a tener algún efecto en nuestra salud emocional después de
de lo que nos está tocando vivir, así que hay muchas líneas que ya se están desplegando para cuando nos dé un respiro la pandemia y podamos seguir avanzando por ahí. Buenísimo, gracias, mil gracias, Sonia, porque además digo, ese Ministerio de Salud debe estar, ¿no? Así muy, muy conmovido y con mucho trabajo. Y por supuesto a Paola, cuando le escuché el número de proyectos y de leyes sancionadas, bueno, uno a veces desde lejos, aunque ley se informa, no tiene tanta data. Y quisiera, no sé si cerrar, pero en todo caso me pareció sinceramente importante el interrogante que nos propuso Paola al inicio de su exposición, ¿no? Es decir, ¿cuál es el Estado? ¿Qué Estado es el que tenemos en este momento? ¿Es el Estado bobo que quiso la gestión anterior? ¿Es un Estado que está recuperándose pero generando política pública para contener, para asistir y para esto, para valorar la salud como un derecho? Pero como aparecía ahí en el chat, como un derecho que es transversalizado, ¿no? Por muchas otras prácticas y leyes que a lo mejor no tienen directa referencia al campo sanitario. Así que, bueno, eso, agradecerles muchísimo a Sonia, a Paola y a Magdalena, interesantísimo ese trabajo territorial, y a todas y todos los que están por aquí. Hay algunos compañeros que no veía hace rato, y así que, bueno, eso, mil gracias. Y los esperamos, por supuesto, paso el chivo de la próxima mesa nuestra de INIEP Cátedra va a ser el último martes de julio y trabaja sobre, ¿cómo se llama? Perspectiva de género y justicia. Así que bueno, ahí estaremos, les esperamos, abrazo, beso y salud. Chau, chau. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y a cuidarse mucho. Eso. Eso, a ponerse barbijo en la calle y lavarse las manos muy seguido. Sería el aviso del caso.